damos inicio. Entonces, empecemos aquí. Empecemos aquí por la izquierda. Mi nombre es Carlos Barrera, trabajo en el ICBF, hago parte del equipo de salud de la Subdirección de Responsabilidad Penal. Muy buenos días, mi nombre es Alejandra Contreras, yo hago parte del equipo técnico de la Subdirección General de Bienestar Familiar, enlace para todos los temas de salud mental. Muy buenos días, Alexander Urrutia Valdés, vengo de la Subdirección de Atención en Salud del IMPEC, profesional que está manejando todo el proceso de el enlace de la salud mental con el proceso de tratamiento penitenciario. ¿Aló? Honorable, buenos días, a todos buenos días. Jorge Barrios, psicólogo del Grupo de Salud de USPEC. Buenos días, mi nombre es Liz González, vengo del IMPEC, pertenezco a la Subdirección de Atención en Salud, Grupo de Servicios de Salud, y estoy como apoyo a la parte de salud mental. Gracias. Buenos días para todos, mi nombre es Laura Ávila, psicóloga del Grupo de Servicios de Salud del INTEC. Hago parte también del equipo de salud mental. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Mariluz Arias Perdomo, vengo del IMPET y hago parte del grupo de salud mental. Buenos días para todos, mi nombre es Joana Vadillo, soy la coordinadora del Grupo de Política Criminal de Adolescentes y Jóvenes, Ministerio de Justicia y del Derecho. Buenos días para todos, mi nombre es Dayana Zárate Quintero, abogada asesora de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho. Bueno, buenos días, ya creo que me alcanzé a presentar con todos. Mi nombre es Nicole Tirado, yo hago parte del equipo de trabajo de Olga Lucía Velázquez. Bueno, muy buenos días a todas y todos, a Carlos, Alejandra, Alexander, Jairo, Liz que siempre nos ha acompañado. Gracias. A Laura, a Mariluz, Joana y a Dayana. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Nosotros estamos en esta tarea de lograr la implementación de la nueva ley de salud mental. Estamos haciendo mesas técnicas permanentes, citamos a la Comisión Accidental de Salud Mental de manera periódica para evaluar los avances y creo que ese mecanismo nos ha servido para mostrar avances contundentes en menos de un año de la promulgación de la ley. El tema que nos compete hoy es el artículo 4. Es el artículo 4. Nosotros, antes de estar aquí en esta reunión, estuvimos en el ICBF, hicimos una reunión con todo el equipo técnico y les manifestamos la necesidad de revisar el modelo de atención dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente para poder hacer el abordaje, ¿no? Que era lo que hablábamos. Y no sé qué resultados tengamos a hoy, qué creen que debemos, en que podemos ayudar, pero sí es nuestro interés que podamos tener ajustes en el abordaje dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente con el ánimo de disminuir las reincidencias, que es uno de los grandes propósitos, es un indicador de la ley, disminuir las reincidencias y disminuir el paso que tienen los adolescentes que cumplen o pagan su sanción a través del sistema de responsabilidad penal adolescente y pasan luego a ser parte del sistema carcelario. Esos son los dos indicadores que son nuestro objeto de atención.
Y es un poco lo que conversamos allá cuando estuve en el instituto. Y en el sistema carcelario, porque si bien hemos avanzado, yo tengo que hacerle un reconocimiento aquí a Liz, de verdad que siempre que hemos avanzado en muchos temas, todavía nos falta, porque fíjense que nosotros establecimos en la ley que era muy importante hacer los tamizajes, identificar cuáles eran pacientes, mirar cómo se ajustan los protocolos con las EPS, o con el operador para que podamos garantizar la atención, ¿no? Entonces, pues yo quiero escucharlos para ver, porque eso es lo que nos compete, ¿no? El artículo 4 de la ley 2460. Entonces, no sé quién quiere empezar. El ICBF. Alejandra. Bueno, en efecto, más bien, cuando tuvimos la reunión con todo el equipo técnico de salud mental del instituto, ya veníamos trabajando de manera articulada entre todas las misionales para poder tener unas líneas gruesas de trabajo a partir de las cuales, digamos, cada uno de los servicios, modalidades y ejercicios procedimentales y operativos, pues se aborde la salud mental. El enfoque con el que estamos trabajando hoy día es el enfoque de la salud salutogénica, que es no centrarnos en la enfermedad o en los diagnósticos, sino poder abordar todos los activos sociales que está alrededor en el ámbito personal, familiar y comunitario. En esta apuesta venimos trabajando con todo el equipo para poder dejar un documento orientador desde el cual se aborde el contexto desde la salutogénesis con todo el sentido de coherencia y todo lo que desde la parte teórica se aborda. Unas líneas también para que desde cada una de las misionales todos los ejercicios que se hagan para cada servicio y modalidad vayan en esa línea, pero sobre todo para que no solamente quede, digamos, en los servicios y modalidades, sino también trabajarlo en forma interna. Nosotros hemos estado, y la subdirectora general Adriana Velázquez también hace bastante énfasis en centrarnos en el cuidado del cuidador. Eso es, digamos, desde una apuesta que se viene trabajando desde primera infancia, denominada Sanar para Crecer, en la que nuestro enfoque también va muy en línea con el ejercicio de si las personas que hacen el acompañamiento, los cuidadores, tienen también una posibilidad de abordar su salud mental, pues en ese sentido también van a tener, digamos, un mejor contexto, soporte y viabilidad para poder acompañar esas infancias, esas adolescencias y esas juventudes desde cada uno de los ámbitos con los que se trabaja en bienestar familiar. Esa, digamos, que es una de las respuestas que teníamos a uno de los compromisos que habíamos adquirido con la representante en esa reunión, y lo hemos venido trabajando también con el equipo de salud mental del Ministerio de Salud. De hecho, mañana tenemos una reunión técnica en la que también va a estar la subdirectora general para poder determinar esta línea con la que está trabajando, construyendo bienestar familiar, para que también quede enlazada en la Estrategia Nacional de Prevención de la Conducta Suicida y quede también relacionada con Código Dorado. De esta manera, digamos, vamos haciendo como el trabajo desde los dos sectores para poder hacer las implementaciones en atrapasueños, en sistema de responsabilidad penal, en todo lo que tiene que ver con protección y prevención. No sé si, Carlos, quieras hacer alguna precisión puntual para la población de CRPA. Pero Alejandra, esto es en primera infancia y en cuidadores. Entonces, hago la especificidad. Surge esa estrategia desde primera infancia, que es cuidado al cuidador, pero la idea es que termine permeando todo el resto de infancias, adolescencias, en prevención y en protección con las madres cuidadoras, todo lo que se tiene con los hogares sustitutos, para que en efecto se hagan ejercicios de cuidado al cuidador en todas las modalidades. Si bien surge esa primera estrategia desde primera infancia, la idea es poderla impactar al resto de los servicios de forma tal que podamos trabajar en los ámbitos personal, familiar, comunitario y social. No es que sea solamente de primera infancia, sino que de allí surge, la tomamos como referencia y también la estamos construyendo para el resto de los servicios. Y dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente,
como subrayar la importancia de este artículo y que fuera incluido como reforma para la ley de salud, porque digamos que específicamente por primera vez se menciona, antes se mencionaba quizás a la población penitenciaria, pero específicamente se menciona a la población adolescente que hace parte del sistema de responsabilidad penal. Y digamos que en pocas líneas implica unos grandes compromisos, ¿no? Y de plano pues ya nos plantea una situación que es con la que hemos venido nosotros trabajando, pues diría yo que desde que existe la ley 100, y es el tema de las competencias de la atención a la salud. Por un lado, algo que plantea esta reforma a la ley de salud tiene que ver como con darle una importancia muy grande al abordaje comunitario, ¿no? Lo que estaba mencionando Alejandra, digamos que se busca darle fuerza con este modelo de atención en salud mental para, digamos, todas las instancias del ICBF, para niños, adolescentes y demás. Pero ya específicamente en el sistema de responsabilidad penal, pues encontramos que nuestros adolescentes, nuestras adolescentes requieren servicios especializados en salud, y lo que se encuentra, digamos, en esa atención es que el sistema general de seguridad social en salud plantea unas barreras muy grandes para esta atención, ¿no? En cuanto a atención especializada, cuando hablamos, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas en los territorios, muchas veces no existen unidades o instituciones que brinden este tipo de atención, y mucho menos especializadas en adolescentes, porque si existen, normalmente pues son de orientación a adultos. No hay como una institución prestadora de salud que brinde la atención para adolescentes con dificultades, consumo de sustancias que muchas veces son muy agudos, ¿no? Porque digamos que se parte muchas veces de la premisa que para los adolescentes en general, como que todo el trabajo sobre consumo se da desde la prevención, y muchas veces como prevención tal, pero para nuestros adolescentes, en muchos casos, no voy a decir que en todos, pero en muchos casos se presenta consumo de sustancias psicoactivas desde edades muy tempranas. Estamos hablando de 7 años, 8 años, de manera que cuando ellos ingresan a la responsabilidad penal para adolescentes, a partir de los 14 años, ya llevan un historial de consumo muy agudo, ¿no? Una serie de consecuencias pues para su vida familiar, su vida de pares, digamos, ya de ellos desescolarizados, muchas veces ellos ya con una trayectoria en bandas criminales, ¿no? Digamos que, y la atención que requieren debe ser, digamos, integral, especializada y desde diferentes frentes, ¿no? Porque se tiende a privilegiar dentro del enfoque tradicional de salud, se tiende a privilegiar, por ejemplo, lo farmacológico, ¿no? Pero se deja de lado que es muy importante acompañar por el lado de en psicología, pero también de trabajo social, ¿no? El trabajo como con las redes vinculares de apoyo, el trabajo desde pedagogía, ¿no? Digamos que requiere, y pues así digamos que lo dictan las diferentes normativas al respecto, requiere un trabajo integral, y esto por el lado del consumo de sustancias. Pero también pensamos que hay un subregistro en temáticas relacionadas con diagnósticos de salud mental, que muchas veces el consumo de sustancias psicoactivas camufla ese diagnóstico de fondo que podría ser la base de la problemática. Entonces puede pasar que ante un trastorno afectivo bipolar, un adolescente en su transcurso, en su trayectoria vital, encuentre que en ciertos puntos la marihuana le calma la ansiedad, le baja la depresión, que no es la vía correcta, pero digamos que es lo que encuentra y tienen a su alcance. Y como no hay un diagnóstico, digamos que luego ya, además del trastorno afectivo bipolar, se suma la del consumo de sustancias, ¿no? Entonces, encontramos que sí es muy posible y hay una alta posibilidad de que haya subregistro de problemas o trastornos en salud mental. Encontramos que puede ser muy frecuente trastornos por déficit de atención, actividad.
todo lo que conocemos como neurodivergencias, como que el gran corpus de trastornos o enfermedades estarían agrupadas dentro de lo que se podría llegar a conocer como discapacidad psicosocial, del tipo psicosocial. Sabemos que hay pues varios tipos de discapacidad, ¿no? Auditiva, visual, ¿no? Esta discapacidad psicosocial antes se conocía como discapacidad mental y dentro de ellas estaban estos grupos que por ejemplo, consumo de sustancias o, por ejemplo, depresión, trastorno afectivo bipolar, digamos que cuando no ha sido manejada esta dificultad, pues las personas encuentran que los entornos no están listos para, digamos, están adaptados para las necesidades para manejar, digamos, dificultad, porque digamos que una de las cosas que se ha pretendido hacer ver desde hace unos años quienes trabajan en discapacidad, que no solamente es una dificultad de la persona que presenta algún tipo de discapacidad, sino que también es responsabilidad del entorno poder brindar unos ajustes razonables, ¿no? Entonces digamos que ese artículo tan conciso se complejiza bastante porque implicaría, como está estructurado, yo veo, uno, la corresponsabilidad de todas las entidades y digamos que conformarían el Sistema de Bienestar Familiar, que ahí estaría el Sistema de Salud, la CPS, las entidades prestadoras de salud, educación, pues el mismo ICBF, los operadores pedagógicos, las personas que brindan la atención directa, las mismas de familia, incluso el mismo sistema judicial, ¿no? Porque así como está la situación en este momento, la atención recae básicamente, estamos como en el sistema de la remisión, presentan alguna dificultad de salud, no solamente de salud mental, sino en general. Se hace la remisión a la EPS no tiene el especialista y digamos que empieza el ping-pong de documentos y cuando es una situación ya muy grave en salud mental, ¿no? Y digo grave porque lo que vemos se evidencia quizás más en las sanciones privativas de la libertad, es que una dificultad de salud mental no abordada termina desencadenando situaciones complejas de convivencia dentro de los centros, ¿no? Son situaciones que trascienden. Bien puede ser agresión física o agresión verbal, bien sea contra las figuras de autoridad o contra los pares. Tenemos dentro de las finalidades de la ascensión la finalidad pedagógica, pero entonces encontramos que si muchos chicos tienen estas dificultades no tratadas de salud mental, dan baja adherencia a todas las actividades pedagógicas que se desde los centros. Y desde, digamos, la visión que se da al exterior por la sociedad en general, es que cuando los chicos o las chicas entran a cumplir una sanción o entran a ser responsabilidad del ICBF, digamos, como por la figura, digamos que la idea general es como que ellos entran a hacer un tratamiento a los centros del ICBF, pero el planteamiento no es correcto porque el tratamiento corresponde al Sistema General de Salud y todavía no seguimos moviendo como en ese parte de los avances, algo o de lo que también esa modalidad en donde llevados de los centros a las EPS cambie o quienes vayan a los la otra necesidad es que los prestadores de salud especializadas en estos necesarios para los particularmente tal, particularmente el tratamiento de adicción parte de los territorios. Es por ley las EPS, si no hay territorio o esta oferta, pues vamos a buscar territorio se da luego deben ellos trasladar al adolescente, pero eso no dándose
barreras, a agilizar, poniendo de tutela, pero incluso sacatos y tampoco. Término estamos de ahí, pues, la importancia de este artículo para la realidad a esa salud. Yo te pregunto, Carlos, ¿cuál es el propósito de privar a un adolescente, a un joven de su libertad? Es decir, ¿por qué está dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente privado de la libertad? Porque ahí, no, sí, pero el propósito de la sanción, sí. La ley de la infancia y la adolescencia se pretendió separar el sistema penal de adolescentes del de adultos. Digamos que principalmente para salirse de ese esquema punitivo, que digamos el sistema de adultos, el sistema penal acusatorio, y pasar a uno en donde prime el enfoque restaurativo, ¿no? Exacto, ahí está el punto. Resulta que cuando se hizo el sistema de responsabilidad penal del adolescente, su propósito, su enfoque, su deseo y la intención es restaurativo. 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 ¿Apagamos el aire? ¿Tienen frío? Lo que pasa es que como aquí hace calor, sí hacía calor, sí, pero ya como el aire... Cuando se crea el sistema de responsabilidad penal adolescente, la última instancia es la privación de la libertad, ¿sí? Entonces, dentro del sistema hay modelos, ¿no? Entonces hay jóvenes que van a tomar clases para que puedan aprender un arte o para que tengan una resocialización, ¿no? Para restaurar su vida y encontrar su proyecto de vida, ¿sí? Reconducir su proyecto de vida. Ese es el propósito, ¿no? Entonces, porque pues son adolescentes, es decir, están encontrando qué hacer, qué estudiar, qué arte, de qué vivir, ¿no? ¿Sí? Restaurar. El propósito es ese, restaurar. En ese orden de ideas, ¿por qué se incluye este artículo en la ley? Porque resulta que esa restauración tiene que empezar por la mente. ¿Sí? Y si yo no tengo incluido el tamizaje, los programas que tengo en cada uno con los jóvenes que están dentro del sistema, temas concretos de salud mental míos, es decir, dentro del ICBF hay programas que interactúan, pues no sé si eso lo hace un operador, no sé cómo funciona en la práctica, pero hay programas que interactúan con ellos, ahí debe haber alguna atención en psicología, cuando yo estuve como subsecretaria de Integración Social, nosotros creamos en Ciudad Bolívar un centro restaurativo, pero no privado de la libertad, sino asistido. Y encontramos que es muchísimo más efectivo, es decir, que yo puedo lograr una efectividad del 96%, 98% logramos para que no vuelvan a reincidir, ¿sí? Y claro, se requiere de la ayuda de los padres, se requiere de la ayuda de la institucionalidad que hay en el barrio, de que la entidad que ofrezca el servicio, bien sea para enseñarle un arte o esté ahí, que haya un componente también de espiritualidad. Bueno, son muchos los elementos, pero se funciona, ¿no? Mi pregunta, y yo entiendo las dificultades porque yo sí creo 100% que hay un subregistro de trastornos en la salud mental de los adolescentes no identificado por el consumo de sustancias psicoactivas. En eso le creo 100%. Pero entonces resulta que la EPS no hace eso. ¿Sí? La EPS atiende porque como el sistema que tenemos es
es basado en la enfermedad, lo que tú haces a que te atiendan, claro, la consulta por psicología, pero finalmente si debajo está el trastorno y por encima está la drogadicción, ya quedó drogadicto, consume sustancias, entonces es un adicto, ya quedó rotulado y no le investigo un poco más. Por eso mi insistencia con el ICBF es a que nos repensemos y si nosotros debemos convocar aquí todos los actores que hacen parte del sistema. Incluso, fíjense, el ICBF tiene algo tan poderoso que es el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Todo el Sistema Nacional debería estar participando en la restauración de los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Entonces, si ustedes consideran que es productivo que citemos a todo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que hagamos una radiografía de lo que está pasando y que nos repensemos entre todos, porque esto es una responsabilidad social en realidad. O sea, no es solamente del ICBF, ¿sí? Pero sí tenemos que motivarlo. Y yo les digo, estoy dispuesta a que citemos en 15 días tal vez a todo el sistema, que son casi todas las... Es que ese es el mayor poder que tiene. O sea, no hay ninguna entidad que tenga el poder que tiene el ICBF de convocar al Sistema Nacional de Bienestar Familiar. El poder lo tiene el ICBF. Entonces, yo estoy dispuesta a que lo citemos y que lo citemos mostrando un diagnóstico. ¿Cuántos jóvenes hoy están dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente? Varía como entre 8.000 y 9.000 personas. Y aclarando que dentro de todos estos chicos y chicas hay personas que están privadas de la libertad, pero también hay personas que se encuentran en medidas no privativas, de la libertad, o inclusive por recomendación pues, digamos que, sino que mencionaba la privación de la libertad porque tiende a agudizarse. Claro, pero fíjense, son 9.000 personas. O sea, yo, y le digo aquí al ministerio que está, yo diría, nosotros, imagínense que nosotros pudiéramos restaurar, reconducir estas 9.000 vidas. No van a reincidir, no van a pasar a las cárceles de adultos, no, que recuperen su vida. Que recuperen su vida. Si nosotros nos ponemos una meta, una tarea y lo sacamos adelante, de verdad que es algo pues fantástico. Salvar una vida es importante, imagínense 9.000. Entonces yo les propongo que hagamos esa tarea y bueno, el ministerio que está levantando la mano, Joana. Ya. Gracias. Quisiéramos señalar nosotros del Ministerio, efectivamente esta es una oportunidad importante para el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, porque nos permitiría superar las barreras que muy detalladamente compartió el delegado del ICBF en lo que tiene que ver con las dificultades que se tienen por parte de los chicos que están vinculados al sistema para acceder a los servicios de salud en general. No solamente de salud mental, sino en general de salud. Y compartimos la postura de la representante de la importancia de vincular a otras entidades. Nosotros respetuosamente consideramos que esta invitación no se debe hacer de manera simultánea porque son procesos distintos en los que entran cada una de estas entidades. O sea, lo importante inicialmente es poder identificar esas barreras de acceso en articulación con el Ministerio de Salud, que es quien emite los lineamientos, y posteriormente teniendo claridad de esas barreras y cómo superarlos a través de los lineamientos que se emiten de manera conjunta con el ICBF, es poder ir vinculando a los actores que entran en la ruta jurídica, porque ahí entran luego los jueces para pedir permiso, conceder el permiso a los chicos para ir a las citas,
y luego la policía para que haga el traslado. Entonces sí deben participar distintos actores, pero no todos en simultánea. Es la sugerencia respetuosa que nosotros hacemos, sino de acuerdo al momento en que vayamos avanzando en las propuestas que se construyan para dar cumplimiento al artículo 4 e ir vinculando paulatinamente a las entidades para que no se sienta, porque si lo citamos de una vez, yo voy a decir, no, pero eso no es competencia mía, eso es competencia de MinSalud. En articulación con el ICBF, entonces consideramos importante invitarlos en el momento oportuno a medida que se vaya avanzando en el proceso de construcción conjunta de esos lineamientos que van a permitir no solamente superar la barrera, sino también que los chicos tengan una atención preferente, porque esa es otra de las dificultades que tienen. Efectivamente les pueden conceder la cita, pero pueden pasar meses para que puedan ellos ir a esa cita, y lo otro es que lo mencionaba el compañero de ICBF, que es totalmente cierto, y es que bueno, que podría ser que más bien esos profesionales se trasladen a los CAES para poder suprimir esa barrera, porque a veces la policía no tiene las unidades de servicio, dicen ellos, a la cantidad de policías mínimos que necesitan para el traslado, o los vehículos para hacer el traslado. Los jueces también tienen llenos sus despachos y de pronto no tienen la celeridad para emitir los permisos judiciales para que los chicos puedan acudir a la cita. O sea, confluyen muchas situaciones que creo que es valioso que podamos conversarlas en estos espacios. Muchas gracias. Gracias, Joana. Le voy a dar la palabra a Alejandra, pero yo creo que nosotros podemos con el ICBF, con Carlos, diseñar esa gran matriz de responsabilidades por entidades para esa reunión. Porque claro, cuando uno habla de salud mental, no sé, Liz que ha estado desde el principio con nosotros, hay entidades como el Ministerio de las TICs que cuando lo citamos dijo no tengo nada que ver. Es más, nos mandaron una carta diciendo que no lo volviéramos a citar. Ya después de 3 años, en la última reunión, ya nos dijeron, cuenten con nosotros, efectivamente las redes sociales, efectivamente los contenidos digitales, pues está afectando la salud mental. Entonces, pero duramos 3 años para que hicieran conciencia. Entiendo el punto de Joana. Sin embargo, si tenemos una matriz, Carlos, donde primero hacemos el diagnóstico que tú ya tienes bien identificado, pero luego colocamos las necesidades puntuales de cada una de las entidades, yo creo que podemos convocarlas. Igual hay que motivarlas, ¿no? Porque lo más fácil y a lo que estamos acostumbrados es, eso es tarea ya del ICBF. Sistema de responsabilidad penal, eso es allá del ICBF. Como si no hubiera un sistema nacional de bienestar que también tiene responsabilidad con el sistema, ¿sí? Entonces, yo creo que es una tarea que nos toca hacer, y nos comprometemos a contribuir a eso, es decir, que lo hacemos en conjunto, citamos para que podamos avanzar. Fíjense que 9.000 jóvenes si son vidas que logramos salvar de la delincuencia, estamos evitando un problema social. O sea, esto es prevención real en seguridad. Entonces yo sí creo que ahí hay mucho que hacer y yo no sé cuál es el indicador de ahora, pero el año pasado nos habían dicho que el indicador es de que el 100% de jóvenes que pasan por el sistema de responsabilidad penal adolescente, el 35% terminan en las cárceles de adultos. ¿Ese indicador sigue siendo ese o aumentó o disminuyó? La triste realidad y es una cadena de eventos que parten de una inatención de la temprana infancia, de la salud y particularmente de la salud mental. Digamos que otra cuestión importante para trabajar tiene que ver con crear esa cultura en las familias colombianas de asistir y acudir a los profesionales de salud mental, porque es inexistente. Digamos que frente a la enfermedad, pues está claro que hay que ir
al médico general, si tiene que cuidarse, si toma un medicamento, pero frente a los malestares de salud mental todavía no hay como esa cultura, a pesar de que la pandemia trajo unas bastante historias importantes que hizo que repensáramos más esta temática, pero lamentablemente uno ve que en las familias y sobre todo las familias que hacen parte de poblaciones vulnerables, digamos que lo que importa es el día a día, la subsistencia, ¿cierto? Pero el malestar que eso trae, estar como alcanzados, como ese trabajo, hace que el tema de salud mental quede plano. Y la otra es que también es un tema cultural, porque lamentablemente puede observarse que, no digamos que en todos, pero en gran parte de personas que trabajan en salud y en la sociedad en general hay una estigmatización hacia los adolescentes y las adolescentes, particularmente los que hacen parte del sistema de responsabilidad penal y especialmente también con los que son instancias, ¿no? Entonces muchas veces cuando los chicos o las chicas acuden a la consulta de salud, digamos que hay un diagnóstico que se repite para todos, que no lo recuerdo exactamente en sus palabras, pero es básicamente dificultades por consumo activas, ¿no? Y se desconocen o no se profundizan en el resto. Y entonces el tratamiento conduce a más medicación, digamos, a consumo de otras drogas que finalmente son legales, ¿cierto? Se descuida el acompañamiento psicoterapéutico, se descuida como el darle también a los adolescentes un lugar para ellos expresar esos dolores, preocupaciones y los proyectos de vida que ellos tienen, que muchas veces no hay quien los escuche. Digamos que además del medicamento y que seguramente frente a dificultades, digamos, hablamos ahorita de neurodiversidades, pero también hay, digamos, condiciones de salud mental que tienen que ver con el cerebro, ¿cierto? Pero también hay unas dificultades que tienen que ver con la elaboración de duelos, con la elaboración de los traumas, con poder poner en palabras el sufrimiento. Muchas veces los adolescentes y las adolescentes no tienen ese camino, o muchas veces los profesionales que los atienden no tienen esa formación para escucharlos, ¿no? Para escuchar eso que están diciendo. Y a partir de ahí, también sacar unos diagnósticos y fijar unos tratamientos. Ahí está como la diferencia para cada tratamiento. No puede ser posible que sea un tratamiento igual para todas las personas frente a las particularidades que presenta cada uno de los adolescentes, historias, problemas y en los que los hicieron entrar al sistema de responsabilidad penal. Muy bien, Carlos, pues nos queda una tarea. Y una tarea grande porque hay mucho estigma alrededor del sistema de responsabilidad penal adolescente. Gente que incluso quiere acabarlo, ¿no? Y no sabemos qué hay detrás de cada joven, ¿no? Cada uno tiene su historia, sus traumas, muchos son víctimas. Y si no les damos la ayuda correcta, pues se quedan ahí. Se quedan ahí. Entonces quedamos en esa tarea, convocamos con el cuadro respectivo de las responsabilidades. El IMPEC. Pues seguía Alejandra. Rojo, listo. Quería hacer precisión justamente en un ejercicio que hemos venido haciendo de Navidad del 24-24, en una gestión que movilizamos con la Supersalud. Se solicitó a cada una de las EPS que nos designaran un enlace específico para bienestar familiar. Hoy día tenemos 44 enlaces con los que pretendemos empezar a hacer la disminución de las barreras de las que estaba hablando Carlos. Ha sido un ejercicio bien interesante porque empezamos a hacer unos procesos de orientación, no les quiero llamar capacitación porque eso se desprendería un montón de contenido que realmente pues no lo abordamos con los enlaces, pero sí para que comprendan quiénes son las personas que están bajo protección del bienestar familiar. Y sobre todo comprender que si bien es el bienestar familiar la entidad que se encarga de llevar a cabo la implementación de esos programas, de esos servicios, pues son niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tienen una doble condición de protección y que están bajo la protección del Estado. Entonces digamos que eso ha sido un ejercicio bien interesante
para que comprendan que no es solamente responsabilidad del instituto, sino nos llaman a todas las entidades y todos los operadores de servicios. A través de esos enlaces hemos venido trabajando en unas rutas específicas de atención para poder tener, justamente con lo que estaba diciendo la colega, otras rutas diferentes justamente por todos esos contextos en los que no se tiene el acompañamiento policivo y demás. Por ejemplo, con 9APS hemos tenido unas mesas de trabajo en las que pretendemos abordar este tipo de atenciones con telemedicina, para empezar también a disminuir los casos en los que no tenían acceso a psiquiatría pediátrica, por ejemplo, a citas con psicología, y que de una u otra manera tengamos unas rutas alternas para poder tener esos acompañamientos y disminuir las barreras en salud que se nos venían, digamos, como incrementando. Con Capital Salud también hemos venido trabajando puntualmente para la población del sistema. Y ha sido, digamos, un ejercicio de filigrana, de acercamientos, pero sobre todo para la comprensión de la necesidad de la atención específica y prioritaria que se necesita con esta población. Desde la mesa interna de acceso a salud que tenemos del bienestar familiar, en el que también está el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, seguimos, digamos, en esta tarea, en esos trabajos, tanto con los enlaces como con EPS específicas, determinando unas rutas especiales para la atención de la población en protección, dentro de las cuales claramente está el sistema de responsabilidad penal adolescente. Gracias. Alejandra. El IMPEC, ¿quién va a hablar? Laura. Ok, bueno, para iniciar pues quiero resaltar que en el IMPEC pues, se realiza un trabajo bastante amplio enfocado al cuidado de la salud mental de la población privada de la libertad. Actualmente, para quienes no conocen, contamos con 4 subdirecciones a través de las cuales pues, se busca garantizar ese abordaje integral de la persona en asocio pues, con el trabajo que realiza el operador de salud mental. Contamos con la subdirección de educación, que se enfoca pues, en todo el trabajo en esta área, la subdirección de habilidades productivas, la subdirección de atención psicosocial y la subdirección de atención en salud, que es a la cual pertenecemos nosotros. A la fecha pues estamos trabajando de manera activa en la construcción del programa de salud mental, el cual tiene como un objetivo principal realizar o favorecer la articulación en el trabajo que realizan cada una de estas subdirecciones y los prestadores de servicios de salud. Frente al compromiso que usted mencionaba, doctora, en cuanto a la caracterización de la población, es algo que se está teniendo en cuenta. Ya se está trabajando en la implementación de la valoración psicológica de ingreso, que es a través de la cual se realiza como esa caracterización a las personas que ingresan. Ya ahorita la doctora Liz nos va a profundizar en este tema. También pues se está realizando o se está enfocando este programa en buscar la manera o la forma de realizar la caracterización a la población que ya se encuentra dentro del establecimiento y que de pronto no tiene como un diagnóstico o esa caracterización específica. De igual manera, pues también nosotros trabajamos de manera constante en ese trabajo articulado con entidades como el Ministerio de Salud, a través del cual pues también estamos recibiendo como la orientación y el apoyo, por ejemplo, actualmente en la construcción de la ruta de atención a las personas con conducta suicida y pues en el marco de la actualización con el Código Dorado. También trabajamos de manera articulada con ellos frente al abordaje de consumo de sustancias psicoactivas y recibimos pues el apoyo a través de los CAPMAD que están ingresando a algunos de los establecimientos priorizados. ¿Laura es de la USPEC o del IMPEC? Del IMPEC. ¿Quién es de la USPEC? ¿Quien contrata el servicio es la USPEC? Sí, señor. Bueno, doctora, si usted me permite, entonces voy a aclarar esas 2 líneas de acción por medio de las cuales nosotros trabajamos.
Una es la contratación que se realiza donde se contrata directamente por parte de la USPEC, la fiducia, y la fiducia contrata al operador de salud. Hay un operador de salud mental y un operador de salud como tal, para la parte orgánica. En ese sentido, pues entonces el IMPEC también cuenta, como Laura lo acaba de explicar, con una subdirección en la cual se manejan los programas de atención psicosocial y tratamiento penitenciario, que es lo que maneja el IMPEC como tal. Con todo esto estamos buscando articularnos para lograr, obviamente, llegar al PPL y ser más un manejo integral como tal y brindarles una mejor atención en cuanto a la parte de atención de salud mental. En ese orden de ideas, nosotros desde que pues, se creó este artículo y empezamos a trabajar con ustedes, la Subdirección de Atención en Salud abandera el programa como tal y comienza a regular muchas situaciones que se estaban presentando, como era, por ejemplo, la parte de historias clínicas, que no estaba focalizado. Simplemente pues llegaba el operador, de pronto dejaba un archivo manual como tal, pero la Subdirección de Atención en Salud y con la USPED pues logran llegar a crear pues una base de datos que ahora se llama obviamente 360, por medio de la cual quedan registradas todas las historias clínicas del PPL. Partiendo de allí, pues entonces en la parte de salud mental con el operador se empiezan a realizar las valoraciones psicológicas de ingreso. Ese es como, de allí empieza a partir todo el proceso del PPL al ingreso a los establecimientos de reclusión. La valoración psicológica de ingreso se realiza a todo PPL que llega de URI, estación de policía o algún centro de retención transitoria. Al ingreso debe haber siempre un psicólogo presencial que es el que le realiza la valoración al PPL. Al realizar la valoración, pues entonces también debe hacer una serie de tamizajes. Y los tamizajes están enfocados a ya sea intento suicida, a sustancias psicoactivas. Y al identificar esta parte, entonces se enruta. Hay unas rutas específicas, que es la ruta para hacer remisión a intento suicida y la ruta para sustancias psicoactivas. Además, se puede enrutar también a atención al especialista por psiquiatría o al psicólogo. Por otra parte, cuando encuentran que un PPL llega con un estado alterado de crisis, entonces se debe remitir ya al operador intramural, que es el que maneja toda la parte orgánica, para que él evalúe y si es necesario se saque a hospitalización, ¿sí? Porque en el momento de la valoración pues se puede llegar a identificar esta clase de situaciones. Entonces, de allí pues partimos a que también pues desde nuestros programas de psicosocial y de tratamiento penitenciario, pues también se logre articular para que pues se haga un trabajo integral, ¿sí? Y pues se pueda identificar esta población y podamos pues obviamente brindar pues todo el tipo de atención que requieran los PPL. Nosotros realmente en el IMPEC se ha venido haciendo un manejo que ha ido en avance, doctora. Nosotros hemos ido avanzando y yo creo que a pasos grandes, gigantescos. Hemos tenido el apoyo total de la Dirección de Atención y Tratamiento y de la Subdirectora de Atención en Salud. Y ella pues ha logrado, como le digo, abanderar este programa. Por tal razón, empezó con la construcción de unos documentos donde van a quedar registradas las rutas y demás, que ya pues paso
a darle la palabra a mi compañero Alexander, quien es el que se encuentra en este momento realizando esa clase de documentos. Gracias, Liz. La articulación que tiene el IMPEC con el operador es en el tamizaje y las valoraciones que hace el operador al ingreso, o el operador también hace tratamiento. Bueno, mi doctora, nos articulamos, ¿sí? Entonces, la ruta de entrada la tiene el manejo clínico en el proceso del tamizaje, el psicólogo en la valoración psicológica inicial, señora. De acuerdo, pero esa valoración inicial y ese tamizaje lo hace el operador o lo hace el IMPEC. El operador, doctor. El operador. El operador, es correcto. El operador es el que hace ese contexto clínico. Como nosotros como IMPEC no tenemos competencias clínicas por nuestro aspecto más del mecanismo de la resocialización y la psicología comunitaria, ¿sí? Entonces es una responsabilidad que se adhiere al operador desde el contexto que es un tamizaje clínico. Pero nos conectamos, doctora, con una unidad de análisis, porque nosotros como IMPEC lo que hace nuestro equipo psicosocial, psicólogo y trabajador social, es una ficha técnica de ingreso que se complementa con el BAPSI. ¿Listo, mi doc? Y en esa ficha técnica lo que se hace es evaluar otros aspectos relacionados a el tipo del delito, el apoyo de red familiar, ¿sí? Y se revisa todo el contexto de la psicología del delito, ¿sí? En el proceso de la prisionalización. Entonces, los dos instrumentos que nos llevan para poder hacer un proceso de conexión y enrutamiento, mi doctora, es el BAPSI, que tiene un contexto de un tamizaje clínico, y la ficha técnica de ingreso que la hacemos nosotros desde el área de atención y tratamiento. Esos dos instrumentos se van a unidad de análisis para poder identificar 4 riesgos específicos, doctora. Riesgo suicida, riesgo en consumo de sustancias psicoactivas, riesgo en falta de apoyo familiar, y el otro es si tiene un riesgo ya de un trastorno mental como tal. Cuando se identifican esos 4 factores de riesgo, entonces ahí es donde nos conectamos con la parte del operador de salud. Si efectivamente es un riesgo bajo o medio, se activa la ruta a través de psicología clínica y valoración psiquiátrica, e inmediatamente de forma paralela se está involucrando a los programas de atención social que tenemos. Perdóname, qué pena. los 4 riesgos son ideación suicida, sí, señora, consumo de sustancias psicoactivas, falta de apoyo, trastorno mental, ¿y cuál? Y la falta de apoyo de red o falta de apoyo en red familiar o externa del PPL, señora. Perfecto. Sí, la parte del riesgo suicida, la parte del consumo de sustancias, y se trabaja en conjunto esos dos riesgos. Al mismo tiempo se activa la ruta por parte del operador de salud para hacer todo el manejo clínico con psicología y psiquiatría para poder definir diagnóstico de acuerdo pues al factor de riesgo. Si el diagnóstico realmente es un diagnóstico ya debidamente, digamos, patentado por el psiquiatra, ingresa ya al programa integral, la atención integral frente a ese proceso y a ese diagnóstico. ¿Y esa atención integral la hace el operador? El operador, es correcto, sí, señora. Pero nosotros como IMPEC no dejamos solito ese PPL, lo tenemos que traer al proceso del tratamiento penitenciario. Si ya efectivamente ya hay un trastorno asociado al consumo o hay un trastorno relacionado pues al intento suicida, ya con un esquema estructurado, como le dicen los psicólogos. Yo no soy psicólogo, no, doctora, claro, soy fisioterapeuta. Entonces, efectivamente ya nosotros como IMPEC, doctora, lo que hacemos es, de acuerdo a ese criterio clínico, que nos permita mirar si es óptimo para poder nosotros iniciar ese sistema PASO, que ya lo que hacemos es, nuestro sistema PASO es inducirlo al esquema penitenciario, poderlo involucrarlo ya en una evaluación ocupacional a nivel penitenciaria, poderlo involucrar en nuestro análisis psicológico que hace IMPEC en todo el mecanismo del delito con la prisionalización para mirar qué aspectos incluyen en esa conducta delictiva, ¿sí? Para nosotros poder abordarlo ya a los programas psicosociales con enfoque penitenciario e involucrarlo en las actividades de redención de pena. Entonces es ahí donde nos conectamos IMPEC con el operador frente al mecanismo ya del manejo del trastorno. Un ejemplo, como para no entrar como tal, un ejemplo, digamos que el psiquiatra nos diga a nosotros que el PPL va muy bien en el tratamiento, ¿sí? Que es adherente al tratamiento, pero que realmente tiene una restricción en manejar armas cortopunzantes. Entonces digamos que en el tratamiento penitenciario, mi doctora, es un insumo
que nos da el clínico para nosotros saber que no lo podemos colocar en un rancho a manejar, digamos, alimentos de la PPL como tal. Pero sí podemos colocarlo en una actividad distinta, ya sea o en una actividad de educación, ¿cierto? Estudiando, o lo podemos colocar en una actividad distinta relacionada a todo el proceso de la promoción del medio ambiente, o si es una persona que tenga algún estudio, lo podemos colocar como monitor en la parte de aulas, ¿sí? Entonces, ese es un insumo que nos sirve a nosotros para poder fortalecer el tratamiento penitenciario. Esa es la forma como nos conectamos frente al trastorno. En la parte de intento, doctora, y en la parte de consumo, tanto el operador hace su manejo integral, ¿sí? Como tal en las actividades de prevención, porque la promoción sí es transversal, ¿no, Doc? La promoción la trabajamos en conjunto, independiente del riesgo, como tal. Si ya es una actividad preventiva, Doc, ellos inician todo su proceso de todas las actividades de prevención en el riesgo y nosotros como IMPEC tenemos dos programas que se llama Preservación de la Vida, para que en conjunto podamos trabajar la prevención del intento suicida, ¿sí? Y nosotros como IMPEC, doctora, tenemos el programa de prevención de consumo de sustancias y lo manejamos en 3 ejes, que es donde nos conectamos con el operador de salud mental para poder hacer actividades conjuntas como tal. Tenemos los 3 ejes de nosotros consisten en la primera, que es preventiva, que lo trabajamos en conjunto con el operador, doctora, a nivel de los Herones. Nos unimos para hacer todas las actividades de información, educación y comunicación y poder hacer todas las actividades lúdicas, deportivas, artísticas y culturales para poder enlazar todas esas actividades que nos llevan a ese objetivo preventivo, ¿vale? Y tenemos un eje 2, doctora, que es el de mitigación, que ya son las personas que tienen el factor de riesgo del consumo y lo que hacemos son actividades ya encaminadas a que no se perpetúe el consumo, ¿cierto? Y son actividades que van desde un contexto de intervención con equipo interdisciplinario a través del operador, que actualmente lo maneja psicología, fisioterapia, trabajo social, y desde el IMPEC, pues todo el equipo psicosocial, que es terapeuta ocupacional, psicólogo y trabajo social. ¿Listo, mi doctora? Y cuando ya efectivamente esa persona logra realmente ser un candidato muy puntual para ser parte de nuestras comunidades terapéuticas, que es el eje 3, la idea es poder, suena de pronto un tosco la palabra, lo aislamos, ¿sí? En un patio específico para que continúe su tratamiento con una desintoxicación propia. Propia es que él dice, yo quiero definitivamente evitar el factor de riesgo, quiero evitarlo al máximo, quiero entrar a ese programa de comunidad terapéutica, que es donde tenemos comunidades terapéuticas de carácter residencial, ¿no? Son pabellones específicos, donde tenemos un grupo de personas condenadas, aclaro, son condenadas, no son sindicadas, el sindicado lo incluimos cuando tenemos un caso muy posible de éxito, pero realmente es un programa 100% para población condenada, ¿sí? Porque es tratamiento penitenciario. No significa que un sindicado no pueda ingresar, pero tiene que tener una muy buena trazabilidad que hagamos desde el operador de salud y desde el grupo psicosocial. El programa de comunidad terapéutica es el programa más bonito que tenemos en el IMPEC del consumo de sustancias, porque ellos están en un espacio propio, tenemos se le intensifica el tratamiento penitenciario y se le intensifica en el sentido de fortalecemos más los programas psicosociales con enfoque penitenciario, son cadena de vida, la parte de preparación para la libertad, justicia restaurativa, ¿no? Que ya estamos trabajando fuerte en justicia restaurativa, toda la parte del programa VIVIF y toda la parte de encuentros de familias, se les fortalece muchísimo esa comunidad terapéutica para que ellos logren fortalecer esa red de apoyo. Y trabajamos con el apoyo espiritual que está dentro del artículo 4, que se fortalece muchísimo de manera transversal dependiendo de su diferencia, de su cultura religiosa y sus, digamos, preferencias, se le da todo ese manejo. Y manejamos un punto importante, ¿cómo es que se llama, mi doctora Laura, lo que hablábamos ayer? Que nos decía la psicóloga del ministerio, la palabra puntual, técnica, de los pares. Trabajo con pares, mi doctora. Entonces, los PPLs que ya han pasado con el proceso se vuelven ya referentes y multiplicadores del proceso y se vuelven monitores dentro del proceso de la comunidad. Esa es la manera como nos articulamos, mi doctora, pues en el contexto de IMPEC, con la parte de la atención clínica del operador. Y el otro punto que me falta, Doc, es que cuando tenemos ya el factor de riesgo de red de apoyo, es un tema 100% de IMPEC. Nos ha costado muchísimo
digamos, en el operador, pues sí, porque realmente es de nosotros que tenemos, digamos, como tenemos la obligación de la custodia de ese PPL, entonces nosotros le fortalecemos. Si hay un riesgo de falta de red, inmediatamente activamos el programa Vivir, que son las visitas virtuales con la familia, y el encuentro de familia que hacemos aproximadamente, doctora, hacemos 4 encuentros de familia en cada ERON para los PPLs en el programa, que tienen una fase 1 y fase 2 dentro de ese encuentro y acompañamiento con la familia para lograr ese acercamiento familiar donde tenemos lazos difíciles y rotos con ese enfoque familiar. Barreras, doctora, barreras geográficas, barreras económicas. Y suena maluco lo que voy a decir, me disculpan los psicólogos si soy un poco tosco. Una primera barrera que tenemos al interior es el mismo PPL cuando tiene un lazo roto la familia, es no querer ver la familia jamás. Entonces es poder lograr ese proceso de cómo lo adecuamos y muchas veces es la misma barrera que nos lleva a ese proceso de ese encuentro de familia. Lo que hemos trabajado en eso, doctora, en la parte de red de apoyo, es poder, a través de trabajo social, poderle canalizar al PPL que la familia no es solamente su mamá, su papá, su esposo, sino que todos los canales de entorno familiar, puede ser también su familia, un vecino, puede ser realmente un amigo, y eso también nos ha permitido que él pueda encontrar una red de apoyo fuera más, o sea, independiente del núcleo básico que tenemos en nuestro esquema social, ¿no? Es correcto, mi doctora, muy bien, esa parte. Eso es lo que hemos trabajado. Una pregunta. Señora. ¿Cuántos PPLs tienen trastornos de salud mental? El operador, que es el que los atiende. Doctora, sí. Ella nos dejó sin palabras, Auspec. Creo que... Bueno, doctora, en ese momento es aproximadamente 7.500 PPLs diagnosticados con trastorno mental, sea, bueno, por DSM-5, que es el manual diagnóstico de los psicólogos y psiquiatras, por paquete, por clúster A y por clúster B, mayormente. Bueno, creo que aunado a lo que refería IMPEC, podría referir, por supuesto, algo importante, y es el tema... Los privados de la libertad total. No. Es un número... Sí. Es un número que ha ido acrecentándose en el sentido que se ha pedido desde la contratación que hace USPEC con la fiducia en ese contrato 158 del 2025 se refería de que es importante fortalecer el seguimiento que hace la fiducia al operador, en este caso Goleman, que es el encargado de operar el servicio de salud mental en los establecimientos. Particularmente, en esa contratación y según los anexos técnicos, se debe identificar la PPL mediante 2 paquetes. El primero, que es patología mental, aproximadamente 7.500 PPLs, y aproximadamente 6.500 por trastorno o por consumo de spa. En lo particular, esa identificación se hace, sí, aproximadamente 6.500. Sí, 6.500 pp. Sí, que tienen factor de riesgo de consumo de spa, así es. En ese sentido... Son distintos a los otros 7.500. Sí, así es. Así es. En ese sentido, aunado a lo que refiere el doctor Alex, en particular, esa identificación se hace desde el inicio, desde la valoración de ingreso, llamada VAPSI. En la contratación que hacemos nosotros, el seguimiento que hacemos desde USPEC, somos enfáticos en que se deba capacitar a los profesionales. En este caso, quien hace el VAPSI es el psicólogo, y encarecidamente les hemos insistido a la fiducia, al operador, de que robustezcan los conocimientos en patología, por ejemplo. Porque conociendo distintos expertos en patología, podríamos determinar como psicólogos, ¿verdad? Aunque en este caso lo hacen los psiquiatras, en determinar mediante unos pasos diagnósticos una patología, precisamente. Cuando no se determina una patología, sea por el paquete 1 o por el paquete 2, igualmente no se desconoce el proceso de acompañamiento de la PPL y se lleva a cabo por el operador primario, que también lo contrata la fiducia. Y allí también, digamos Hay que dos operadores de salud mental. Sí. No, perdóname, no. Está Goleman, ¿cierto? Que es el operador que se encarga del paquete 1 y paquete 2 que acabo de nombrar. ¿Ok? En ese sentido,
Goleman, bueno, en su equipo interdisciplinario tiene psicólogo, psiquiatra, trabajador social, lo olvidaba decirlo, em, fisioterapeuta, se me escapa, regente de farmacia y auxiliar de enfermería. Ese equipo lo interviene cuando la PPL entonces ingresa, como lo decía, por paquete 1, patología mental, o paquete 2, consumo de spa. Cuando no está en ninguno de esos paquetes, ingresa entonces, o digamos que se acompaña desde el otro operador. En el país hay 3 operadores regionales, entonces, que es el operador primario. En ese operador primario, entonces, donde están los demás profesionales, el médico, menos demás. También hay un psicólogo, y hablando de salud mental, esa PPL que no fue diagnosticada, entra entonces a ser acompañada también, porque en ocasiones también puede ser diagnosticada con una patología física, un cáncer, alguna otra cuestión. Y por supuesto que requeriría también un acompañamiento. Desde USPEC y puntualmente desde esta propuesta supremamente pertinente e importante, como lo es el artículo 4 de esta ley, desde USPEC hemos requerido a la fiducia de que haga revisión, ¿verdad? Y por supuesto adapte la propuesta y enfáticamente proponga a los operadores lo que aquí propone precisamente. Jairo, a nosotros nos llegó una queja de, yo no sé, no sé quién es la empresa Coleman ni cómo opera el interior, pero nos llegó una queja de que, de que las personas que tienen contratadas para hacer las atenciones no son especializados, y entonces que no logran tener casos de éxito en personas que tienen algún trastorno, para estabilizarlas, para que puedan volver a estar en comunidad, y que no tienen, es la queja que nos llegó, de que no había experticia de las personas que estaban trabajando con el operador de la USPEC. ¿Sí? Y creo que la USPEC le pide a la fiducia, no sé quién es la fiducia. ¿Quién es la fiducia? La fiduprevisora. La fiduprevisora. O sea, la USPEC le pide a la fiduprevisora que contrate el servicio al operador. No es la USPEC la que contrata de manera directa, es la fiduprevisora. Ya que si nosotros queremos pasar un derecho de petición, se lo tenemos que pasar a la fiduprevisora o a la USPEC, a los dos. A los dos, y ambos quedamos conectados. Doctora, en ese sentido usted nombra algo muy importante y para la mesa es algo que hemos identificado, y por supuesto esa queja es real y es una preocupación que tenemos nosotros. Digamos lo que desafortunadamente los psicólogos, bueno, lo digo yo, es algo que viene de mucho antes. La ley 1090 que nos rige a los psicólogos no obliga que quien haga atención clínica sea clínico, como el forense que va a una audiencia, no es que deba ser especialista en forense, lo debería ser, pero esta ley no lo exige. Pero nosotros sí, desde esa contratación tercerizada, como usted lo menciona, nosotros sí le pedimos o requerimos a la fiduciaria de que tengan esta capacitación y esta idoneidad profesional, porque como lo refería al principio, para poder hacer un diagnóstico, bueno, aunque lo hace el psiquiatra, él debe ser experto en psicopatología, y asimismo, por supuesto, el psicólogo lo debe ser. La psicopatología es un campo que hoy en día tiene mucha fuerza en muchos campos, en el ICF, en fiscalía, en todas las entidades, y por supuesto aquí no se puede desconocer. Y la psicopatología nos permite precisamente conocer esos signos y esos síntomas que tiene una persona que tenga un trastorno mental. Justamente al conocer los pasos para diagnosticar, al conocer los pasos para poder tratar a una persona y un individuo, nos permitiría robustecer ese seguimiento. De esa manera, estamos en ese momento requiriendo a la fiduciaria de que fortalezca esos procesos, desde el BAPSI hasta todo el procedimiento. Bueno, miren, todo esto es para mejorar. Entonces yo enviaré los derechos de petición correspondientes, porque, dado la queja que nos llegó, porque no es solamente contratar al operador para que el operador haga, sino que el operador sea efectivo, porque finalmente los recursos se están gastando. ¿Sí?
Entonces, pues que estén diagnosticando correctamente, que estén haciendo el tratamiento, que estén recibiendo el medicamento, que garanticen de verdad la atención, ¿sí? Y la idoneidad de los profesionales. La idoneidad. Fíjese que todos tenemos derecho a trabajar, pero un profesional recién graduado enfrentarse a un privado de la libertad, esa es la queja que nos llegó, así que lo vamos a hacer, lo vamos a revisar. Yo quiero decirles que muy de cerca cité también al director del IMPEC, se comprometió y yo reconozco los avances, o sea, no voy a menospreciar lo que hemos avanzado durante estos años, pero sí tenemos que mejorar con el tema del operador a través de la contratación que está haciendo la FIDU Previsora, ¿sí? Y hay que hacerle seguimiento porque no sé cuánto cuesta, pero lo que a mí me dijeron era que era lo que llegó fue que eran cifras inimaginables y yo dije, bueno, la salud mental cuesta desde que haya efectividad. Pero si es para gastar, sí, no. ¿Sí? Entonces, haremos los derechos de petición y quiero que hagamos una visita. Yo le voy a pedir con el director para poder mirar los espacios que tienen ustedes destinados para las personas que tienen trastorno y que están prácticamente hospitalizados, ¿sí? Dentro del IMPEC. Entonces lo haremos para poder garantizar este proceso. Quiero escuchar, es que tengo que salir, quiero escuchar al Ministerio de Justicia. Muchas gracias, doctora. Creo que más que acertada la presencia de IMPEC y USPEC dentro de este espacio, porque creo que son las entidades competentes para dar cuenta de las acciones que se están adelantando concretamente para dar cumplimiento a estos lineamientos que se han contemplado dentro del artículo 4. Pues precisamente porque el Ministerio de Justicia, pues digamos que no tiene las facultades para implementar o para dar cumplimiento a programas, acciones, protocolos, en atención a que pues esta cartera ministerial funciona como cabeza del sector justicia y del sistema penitenciario y carcelario, pero digamos que esa cabeza de sector en punto al sistema penitenciario se concierne más que todo es a la articulación de las entidades adscritas, en este caso el IMPEC y la USPEC. Entonces, pues desde el ministerio se ha venido como proponiendo o impulsando estos espacios precisamente de coordinación, de articulación, no solamente de cara a lo que contempla esta ley, sino también con fundamento en las normas constitucionales y las órdenes que se han emitido por parte de la Corte Constitucional. Es importante también mencionar y es valioso que dentro de este espacio pueda haber representación por parte del Ministerio de Salud, incluso porque ellos de la mano, Ministerio de Salud de la mano de IMPEC y USPEC, incluso tienen una acción dentro del COMPES 4157 de 2025, contemplado para la humanización del sistema penitenciario y carcelario. Si no me falla la memoria, creo que es la acción 1.16, que concierne directamente al tema de la atención en salud mental a la población privada de la libertad. A eso también sumar que desde el ministerio también estamos trabajando de cara a la identificación de la población con discapacidad psicosocial, como lo mencionaba el compañero del ICBF. Ya venimos trabajando con IMPEC, USPEC, Ministerio de Salud, DNP, de cara a una orden que se dio por parte de la Corte Constitucional en la sentencia SU 512, donde pues se nos ordena realizar un diagnóstico de identificación de las condiciones de esta población con este tipo de condiciones para posteriormente a que se haga ese diagnóstico se pueda expedir una política pública, doc, pues en atención a todas las dificultades que se pudieron identificar
y que atraviesa la población privada de la libertad que enfrenta este tipo de discapacidad. Entonces, en eso hemos venido trabajando. Estamos próximos a la creación de un comité interdisciplinario para la elaboración de ese diagnóstico, que pues espera el resultado sea la promulgación o la construcción de una política pública para la atención. Precisar que, bueno, en ese liderazgo del ministerio, lo que hemos venido promoviendo es precisamente esos espacios de articulación. Tenemos conocimiento que IMPEC ha venido trabajando de una manera bastante dedicada en protocolos para la atención de los privados de la libertad con temas de salud mental y las formas de contención de esta población, precisamente tratando de que no haya un aislamiento en las unidades de tratamiento especial mientras estas personas reciben tratamiento. Es información que incluso nos ha compartido el IMPEC en otros espacios que hemos tenido. Adicionalmente, doctora, también desde la Dirección de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, pues teniendo en cuenta que es innegable que uno de los factores que influye en enfermedades de salud mental es el consumo de sustancias psicoactivas en estos espacios de privación de libertad o de reclusión. Desde la Dirección de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, pues también se han venido trabajando en estrategias, en espacios para el control del consumo dentro de los establecimientos de reclusión del orden nacional. Entonces, de cara a esa coordinación es que se ha venido trabajando desde el ministerio. Nos pareció súper importante desde que Nicole nos dijo está convocado IMPEC y USPEC, fue muy valioso para nosotros porque es el IMPEC y la USPEC quienes tienen el control, por así decirlo, no solamente normativo, sino operativo y administrativo de lo que pasa dentro de los establecimientos de reclusión. Son IMPEC y USPEC quienes son los encargados de prestar los servicios, de la aplicación de cualquier programa dentro del establecimiento de reclusión, pues son estas dos entidades quienes tienen bajo su cargo esta gestión. Y pues recordando que el tema de que sean entidades adscritas al ministerio no significa que sean subordinadas o que nosotros, pues ellos tengan que hacernos casos a nosotros como ministerio, porque nosotros seamos su superior jerárquico, sino que pues son entidades independientes que tienen a su cargo la gestión pues de todo lo que sucede dentro de los establecimientos de reclusión del país. Gracias, Dayana, y muy al lugar la invitación al Ministerio de Salud. Tiene toda la razón. Vamos a revisar también el COMPES 4157, y quedamos con dos tareas. Sí, Carlos. Unas cosas para dar como un panorama más general y también a partir de los compañeros. Particularmente, pues mencionar que desde el Ministerio de Justicia y en articulación con el ICBF, el año pasado fue publicado el Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas y Factores Asociados en la población del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Digamos que este estudio es muy importante porque nos da patrones de consumo, sustancias, edades de inicio y todos los factores asociados, y digamos que la implementación de este artículo 4 tendría que tener en cuenta este estudio realizado, que fue muy importante, digamos, como para conocer eso con nuestra población. También decir que digamos, vemos lo que nos comentan los compañeros desde el IMPEC y entendemos que son sistemas diferenciados, y ahí hay que hacer una pregunta frente a esa atención en salud. Digamos, cómo pensarse la salud dentro de nuestro sistema para adolescentes. Creo desde el IMPEC que hay, digamos, una vía más directa a través del IMPEC y la relación de operadores directamente en salud mental. Dejaría la pregunta, ¿cómo operaría? Y si no, también para los adolescentes, la responsabilidad penal hace la atención, digamos, más cercana, evita las barreras de traslados,
Y a propósito de eso, pues resaltaría experiencias que se han tenido al respecto, hablando ya de articulación con el Ministerio de Salud, digamos que articulación nos vinculamos a la implementación, no, primero con el Ministerio de Justicia, digamos que hay una articulación con el programa de justicia para el tratamiento de la penal para adolescentes, que es muy importante tenerlo en cuenta acá para darle fuerza, también con el Ministerio de Salud, a través de la estrategia CAMAT, digamos, fortalecimiento de la atención primaria en salud. Entonces hay unos equipos de salud que se han trasladado a los CAE, a los centros de atención especializada, en donde hay adolescentes privados de la libertad, se hacen unas jornadas y los adolescentes y las adolescentes son atendidos allá en los mismos centros por médicos generales, hay psicólogos, hay también actividades de tamizaje, hay actividades de salud sexual, productivos, ¿no? Y esa atención que ha permitido primero detectar problemas de salud mental y también referenciación para el sistema nacional de salud. Entonces, el año pasado fue algo muy importante para la atención de adolescentes, disminuyó, digamos, en cierta medida, barreras de atención. Esperaríamos que esta estrategia pudiera ser fortalecida y como implementarse también en este año. Esa fue implementada no en todo el país, pero sí en ciudades que fueron priorizadas, ¿no? Y ya, pues, digamos, dentro del trabajo que se realiza desde el ICF, pues está el fortalecimiento técnico para los equipos que trabajan con los adolescentes. Una experiencia muy importante para resaltar fue en articulación con ONUDC, que tiene que ver con el fortalecimiento de las habilidades emocionales o habilidades para la vida como parte de la estrategia de prevención selectiva con adolescentes, en donde ellos, de ONU, se desarrolló una herramienta que se llama AbiliKit, y el operador pedagógico, los operadores pedagógicos tienen esta caja de herramientas y está dentro de las actividades pedagógicas aplicarla con los adolescentes, la lúdica para el desarrollo de las habilidades emocionales, ¿no? Entonces, se está aplicando, digamos que hasta el año pasado se realizaron los fortalecimientos técnicos en compañía con ONUDC, directamente con los operadores pedagógicos para su implementación, y con la indicación de herramientas para su adaptación y a las lo menciono, digamos, de que estaba anterior, importante, digamos, toda esa articulación de salud, poder lograr que el sector de salud, digamos, no sean los chicos los que sean trasladados, sino que la salud llegue y encontrar la forma que sea una atención directa, que se elimine toda esa dificultad que hay frente a los traslados. Queda la pregunta, digamos, ya legalmente serán otras personas pero preguntarse por cómo se implementaría esa atención directa. Hay una experiencia en Bogotá, extramural, ¿verdad? por la Secretaría de Salud de Bogotá y la instalación de Redentor, y ellos, digamos, que hacen todo ese ejercicio de remisión a las otras EPS y a los adolescentes, y estamos tratando de trabajar en regiones priorizadas para el ICF, pero importante decir que para este trabajo, digamos, para esta implementación de este artículo, es vital vincular a las secretarías de salud de los territorios, las que podrían viabilizar, digamos, como que la voluntad de las secretarías viabilizar. Gracias, Carlos. Pues nos queda la tarea de que hagamos una matriz dentro de todas las cosas que necesitamos dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente, quiénes son los actores que tenemos que involucrar, las responsabilidades directas, qué necesitamos de ellos para poder hacer solo centrado en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Le pedimos el favor al Ministerio de Justicia que nos acompañe en ese ejercicio y convocaremos a los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Haremos los derechos de petición respectivos al IMPEC, haremos a la USPEC, a la USPEC, a la fiduprevisora,
y solicitaremos los espacios y los permisos para poder hacer las visitas, ¿no? Que es tan importante. Como les digo, esto es con el ánimo de mejorar, de encontrar ese punto central alrededor de qué podemos mejorar en la atención en salud mental, pero sobre todo teniendo conciencia de que si mejoramos la salud mental de las personas, estamos reconstruyendo proyectos de vida. Ese es el punto central. Y muy pertinente que tenemos que traer aquí siempre al Ministerio de Salud para que podamos seguir construyendo en conjunto. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Quedan las tareas y seguimos trabajando por la salud mental de todos y de todas. Muchísimas gracias.